Saludos a todos ustedes de parte de su servidor, de mi esposa y su servidor. En esta ocasión continuamos en nuestra reflexión. Queremos que sea provechosa para todos ustedes. Venimos a expresarle nuestro deseo en oración que se encuentren en la mejor salud física, mental, emocional, espiritual y sobre todo todas sus relaciones con sus seres amados, como con sus amistades, todos en la manera en la que ustedes se relacionan, vaya en una armonía que día a día va en mejora y va siendo más realizante para todos. En este video lo vamos a titular La liberación absoluta a la imagen de Dios. En este sentido, con el respaldo de todos los descubrimientos o los, digamos, los avances médicos en la neurociencia que se dedica a observar la manera en la que el cerebro opera y se refleja en todo lo que somos, nuestra identidad es que creamos nuestra manera de relacionar a los demás y a uno mismo. El despertar al ser auténtico, sin embargo, o a la esencia de la individualidad de cada persona, comienza cuando la propia conciencia se ha desplazado hacia un plano de la realidad más profunda, vívida y auténtica, un plano inalterado por el tiempo, la identidad o el temor, el miedo, que constituye una conciencia pura, libre de toda separación, sino más bien armonía. Si ustedes se dan cuenta, nosotros ponemos en la pantalla textos que van respaldando lo que estamos hablando. Yo diría en lo personal, cuando el despertar o al ser auténtico o la individualidad de cada persona se conecta al subconsciente, digamos, viene a conectar en la esencia de la persona que somos, la chispa de la imagen de Dios en cada uno de nosotros, el ser humano, que mantiene la memoria genuina de la persona que somos, creados a imagen y semejanza de Dios, que en muchos campos médicos se le llama el yo, la individualidad, el yo personal. El subconsciente es el que lo guarda y lo protege también. Y el consciente muchas veces opera desconectado del subconsciente cuando estamos despiertos y actuando y funcionando, yendo y viniendo. Hacemos todas estas cosas que diariamente acostumbramos a hacer. El texto de Génesis en Adán y Eva nos dice que la humanidad experimenta una fractura, desconexión en relación a Dios como en relación a sí mismo, en donde el temor y la vergüenza vienen a ser parte de la naturaleza humana. El temor relacionado a la inseguridad y la vergüenza relacionado a la desaprobación. Porque el ser humano ha sido creado con la intrínseca necesidad de conectarse en gran significado con otros seres humanos. De ahí los dos, el resumen de lo que Jesús dijo en la ley y los profetas: amarás a Dios y amarás a tu semejante. De acuerdo a Kirk Thompson, todo esto de la desconexión consiste en verlo como una cuestión de elegir actuar de manera involuntaria en lugar de estar consciente totalmente. En otras palabras, en la definición, una forma de comprender la dinámica del pecado, si ustedes quieren ponerle de esta manera, de errar al propósito, errar al blanco, la definición tradicional de lo que es pecado, pero también incluye estar ignorante de cómo uno debe de actuar en esencia.
Nuestro mundo occidental ha hecho énfasis durante mucho tiempo en el conocimiento, queriendo o significando que es la información factual con sus pruebas. Dado que vivimos en un mundo que valora el saber cosas, este tipo de saber confiere poder e influencia, tal como ocurre en cualquier campo de estudio profesional. Si necesitamos asuntos de salud, tenemos que ir con el doctor, porque el doctor es especialista, él conoce, él tiene conocimiento, o un arquitecto, o un ingeniero, en fin, todo esto. Pero esto se asemeja a una actividad en la que un sujeto o persona principal piensa, siente o actúa manteniéndose separado de la idea que examina. El objeto o la persona hacia los cuales se dirige sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos o acciones. Este tipo de saber resulta muy constructivo cuando se trata de análisis sobre hechos en sí. Sin embargo, no es tan adecuado para las relaciones humanas. El procesamiento mental propio del hemisferio izquierdo, si ustedes recuerdan nuestras gráficas del video pasado, el hemisferio izquierdo es más racional, más lógico, analítico, es más matemático, el lenguaje, en fin, todas las cosas que se relacionan de esta manera. Pero el hemisferio derecho es el hemisferio de, digamos, imaginación, donde se llevan a cabo sus actividades, intuición, creatividad y sobre todo pensamiento holístico, que examina todas las partes de una entidad completa, ¿no? Entonces, cuando uno dice, yo sé por análisis factual, entonces lo que uno hace cuando conozco algo únicamente porque soy capaz de demostrarlo, por ejemplo, mediante la lógica, mediante el... Entonces todo esto evito la función del derecho, enfatizo más la función del derecho del cerebro izquierdo, evito la participación del cerebro derecho en parte. Y por lo tanto me alejo de la confianza. Cuando dejo de confiar, dejo también de estar abierto a ser conocido, en relaciones, a funcionar más efectivamente en nuestras relaciones, a entablar relaciones y sobre todo al amor, en esencia. No obstante, el conocimiento entendido a menudo como información fáctica, factual, que se traduce en una jerarquía de poder relacional entre personas, no garantiza la bondad, el valor, ni el amor. Ciertamente puede favorecer el surgimiento de dichas cualidades, pero por sí mismo no las genera. Fuera de balance saludable para la vida y relaciones con nuestros semejantes, terminamos siendo nosotros estando en desbalance. Esto conduce en última instancia a que nuestras mentes se desintegren. El término desintegrado se emplea aquí no para referirse a algo que se está deteriorando, digamos, o desmoronando, sino como lo opuesto a la integración, particularmente entre las diversas partes del cerebro. En el proceso de redención, cuando hablamos del texto bíblico y leemos pasajes que nos hablan de redención, restauración, en fin, entonces esta fragmentación puede revertirse. En otras palabras, tenemos que ser recreados en nuestro cerebro, haciendo posible que cada uno de nosotros, digamos, haciendo posible que todos nosotros vivamos como una mente integrada y desempeñe un papel más significativo en el plan redentor de Dios. En otras palabras, cuando se enfatizan ciertas actividades que se relacionan más
a ciertas áreas de nuestro cerebro y removiendo la participación de otras, entonces estamos fuera de balance por esto. En el contexto de una comunidad, entonces, que constituye una demostración viva del amor, la misericordia y la justicia de Dios, en esa clase de comunidad hay más balance para nuestra vida y salud sobre todo. Reitero una vez más, esto no es una filosofía ni tampoco religión, es un patrón científico que Carl Jung observó a lo largo de décadas de investigación y en cientos de pacientes en hospitales durante los últimos días de su vida natural aquí en la Tierra. Un patrón cuya secuencia nunca varió en 30 años de observación científica. Es más, como antes ya lo hemos mencionado en los videos pasados, Jung también observó que aquellas personas que no se encontraban en un proceso final de muerte natural lograban asimismo entrar en contacto con su ser esencial o individualidad. Jung le llamaba esto individualidad, individualización, y esto se logra a través de la meditación y la autorreflexión interna. Pero esto es algo similar, porque se preguntarán, pero ¿cuál es la manera en la que eso se hace? Se hace como uno, digamos, como uno aprendió a nadar, digamos. Uno nace y luego va a tomar clases para nadar, pero la realidad es que uno ya, por naturaleza, por la manera del proceso de creación, hemos estado en agua por 9 meses mientras que nos estábamos siendo formados y ya estábamos en armonía con pues, el hecho de ser rodeado de agua. Pero tenemos que recordarlo. Ahora, muchas cosas en el subconsciente se han guardado y se han olvidado. En este patrón de las 4 etapas que nosotros pusimos en el video pasado y la disolución del ego, el ego en esencia viene a ser los delantales que en Génesis capítulo 3, versículo 7, Adán y Eva se dan cuenta que ahora están desnudos, viene la vergüenza, viene la inseguridad, viene el temor, vienen todas esas emociones que vienen a ser parte del ser humano y que todas las hemos atravesado. Por esta razón, entonces ellos se hacen delantales de hojas de higuera. Si ustedes recuerdan, en el texto, sobre todo en el texto de Juan, antes de ir al templo, Jesús vino a tomar fruto de una higuera que ya estaba frondosa y verde, con la apariencia de tener fruto, pero no encontró fruto. Y todo esto es alegóricamente puesto en el desarrollo del significado del templo en relación al ser humano. Cuando él entra al templo, les dice a los líderes, habéis hecho la casa de mi padre, que supuestamente es casa de oración, la habéis hecho casa de ladrones. Y voltea las mesas y ustedes recuerdan el texto, en fin. Las 4 etapas entonces y la disolución del ego, que es los delantales, la manera en la que nos proyectamos, es un frente en la que nos proyectamos. Y esto obviamente es un proceso continuo en la experiencia del ser humano. Continuamente, de acuerdo a ustedes que en el versículo 21, Dios viene y remueve los delantales y los vistió de túnicas, que es un vestido más completo, porque lo que Dios hace es absolutamente completo, lleno de propósito, en fin. Pero esto era simbólicamente de alguna manera en la que nosotros podemos entender es que siempre que Dios trata con nosotros es para remover lo que no es y establecer lo que es más real, más genuino. Entonces, la realidad está en que el proceso continuo de la experiencia del ser humano en estas 4 etapas que nosotros presentamos el video pasado se manifestó en personas de la misma manera
en qué ocurrió en aquellos pacientes que se encontraban al final de su vida natural. Lo que Jan comprendió a partir de todas estas minuciosas observaciones, tanto de estos pacientes como de aquellas personas sanas que estaban atravesando las mismas experiencias, es que no se trataba de un morir porque su observación científica de parte de él como psiquiatra, como psicólogo, a través de las experiencias que los pacientes en una condición terminal, un tratamiento de comodidad paliativo, se encontraban. Entonces él empezó a observar que esto no era un proceso de fallecer, sino un proceso de despertar interno. Eran las experiencias de los pacientes, porque esas mismas etapas se mostraban en aquellas personas que, que se encontraban sin ningún tipo de enfermedad, pero estaban observando ciertas conductas como de reflexión interna y que empezaban ellos también a atravesar esas experiencias. El yo mismo no espera hasta el final de la vida para revelarse. El ego es lo que construimos. El yo es la esencia de nuestra persona. Se encuentra en lo más profundo de nuestro interior. Y en esencia, esto nos indica que hemos sido formados, creados a la imagen y semejanza de Dios. En esencia, como antes hemos dicho, nadie decidió dónde nacer, en qué lugar nacer, cuándo nacer, quiénes eran nuestros padres o hermanos. Todo esto simplemente se dio, tomó lugar y de acuerdo a Dios y su providencia, Dios siempre ha estado tratando con el ser humano. Pero esa chispa de la divinidad en el interior del ser humano continúa actuando. Y es a lo que me refiero. El yo mismo no espera hasta el final de la vida para revelarse. Vean ustedes, por ejemplo, en ese sentido, el Salmo 23:6 concluye, aún después de la experiencia en el versículo 4 de la sombra de muerte, de eso también hemos estado tratando. Concluye con la experiencia de David como oveja ahora. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto lo respalda Proverbios, el Salmo 117, versículo 2, que nos habla y nos dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Dios no solamente sacó del contexto del huerto a Adán y Eva, por decir de esta manera, pero fue con ellos. La realidad es que en la tradición judía no existe el pecado original de la manera en la que el cristiano lo procesa, de que hemos caído de la gracia de Dios, que estamos desconectados de Dios. Pero en el proceso científico en el que lo estamos observando es que hemos caído en un desbalance mental en la que no nos conectamos correctamente ni con Dios ni con los seres humanos también a veces. Y ha estado la esencia de lo que hemos de ser, ha estado en constante comunicación desde que hemos nacido. A lo largo de nuestra existencia de todo ser humano, a través de la vida en la tierra. En el sentido de que ustedes se darán cuenta y podemos identificarnos si han tenido estas experiencias. Sueños que son ignorados a veces, sueños que son recurrentes, que regresan continuamente, emociones reprimidas que todos hemos desestimado y movimientos de sincronicidad que interrumpen brevemente la percepción de la realidad cotidiana que nosotros creemos es nuestra vida y exigen atención en silencio. La mayoría de las personas, según creía Carl Jung, que es lo que empezamos a ver hace 2 videos atrás, viven en la superficie de sí mismas.
Defienden identidades, en este caso lo relaciono al delantal de Génesis 3:7, identidades moldeadas por el temor, la búsqueda de aprobación y el acondicionamiento familiar, social, religioso. Se confunde el ego con sí mismo, la esencia de la persona, y pasan sus vidas protegiendo algo vulnerable, frágil e infinitamente ansioso. Sin embargo, el ego no es el enemigo, es una herramienta que construimos, una estructura que nos ayuda a navegar el mundo en esencia, pero no es lo que verdaderamente somos. Y muchas veces esa estructura tiene partes benevolentes, en fin, valores que reflejan un poco la espiritualidad. La construcción del ego es el proceso de madurez personal y emocional espiritual. Déjame volver a decir la deconstrucción, no construcción, sino deconstruir, deshacer, la deconstrucción del ego. Y esto obviamente ustedes se darán cuenta. Isaías nos da un texto que nos recuerda. Dios está hablando a un pueblo aquí en el que está atravesando la nube de sombra de muerte que existe en el Salmo 23, versículo 4, cuando ellos se encontraban en el exilio. El pueblo todo experimentó esto. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Porque la vida siempre tiene que avanzar hacia adelante. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá luz, les dice Dios a través del profeta. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios es fiel y Dios nos va a llevar a través de la experiencia de la sombra, de la oscuridad. En los últimos años, John llegó a una conclusión que muchos malinterpretaron. Al él decir, yo no creo en Dios, no estaba rechazando una espiritualidad significativa ni lo sagrado en el ser humano. Lo que rechazaba era la idea de Dios como una figura externa, algo separado de la conciencia humana. Porque en esencia, desde el principio nunca dejamos de ser criaturas a la imagen de Dios. Vean ustedes, lo que llegó a comprender es que aquello que la gente llama Dios no es un ser ajeno al psique, a la conciencia del ser humano, sino la capa más profunda de la conciencia misma, donde se encuentra esa imagen, semejanza y la capacidad de conectar a lo trascendente, al creador de todo lo creado. No es algo para adorar desde la distancia, sino algo para realizar en el interior de cada ser humano. Algo en el que nos podemos conectar y que nos guíe al balance natural, al balance saludable de lo que debemos de ser. La revelación final de John fue sencilla y profundamente inquietante. No eres un cuerpo que posee conciencia. Eres conciencia expresándose temporalmente a través de un cuerpo natural. Nosotros observamos y lo hemos dicho, usamos los 5 sentidos para comunicarnos con nuestro medio ambiente y semejantes. Y los 5 sentidos traen la información al alma, nuestros pensamientos, voluntad y emociones, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto para ti ahora mismo, mientras aún estás vivo? John creía que el sí de uno mismo, la persona genuina, quienes somos en realidad, no puede hallarse mirando hacia el exterior. Ningún logro, sistema de creencias o relaciones puede revelarlo.
el sí mismo, la esencia de la persona, solo se revela cuando la atención se vuelve hacia el interior de uno mismo, donde se encuentra esa chispa de la divinidad de Dios. El proceso que Jung denominó individuación. Individuación comienza con una pregunta esencial. ¿Quién eres cuando nadie te observa? No quién crees que deberías de ser. No en quién quién querían tus padres que te convirtieras. No en el papel que la sociedad espera que desempeñes, sino quién eres bajo la máscara y cada rol, o inclusive si lo queremos conectar al Éxodo, perdón, al Génesis capítulo 3, en cada delantal, en cada, uh, digamos, frente con los que nosotros nos identificamos y nos relacionamos. La mayoría de las personas evitan esta pregunta porque conduce directamente a la sombra. El examinar, el reflexionar. La sombra, aquella parte de la psique que fueron rechazadas, sepultadas o negadas con el fin de ser aceptados. Emociones consideradas inaceptables, deseos tenidos por peligrosos, verdades que amenazaban el sentido de pertenencia y aceptación en sí. Pero Jung descubrió algo profundo. La sombra no es el enemigo. Y hablando en conexión también con el Salmo 23, versículo 4, sombra de muerte, valle de sombra de muerte, la experiencia que todos hemos atravesado a veces. La sombra no es el enemigo, es la puerta de entrada. La plenitud no surge de rechazar la oscuridad en favor de la luz, sino de la integración, la armonía. El descanso está en la armonía y la realización de quienes somos en verdad, de aceptar sin juicio alguno la totalidad de lo que somos. Seres a imagen y semejanza de Dios. Jung descubrió las señales que indican que la esencia de sí mismo en cada persona está continuamente llamando. Y ustedes han de haber experimentado esto, una creciente sensación de desconexión respecto a la vida que has construido. Muchas preguntas y sueños que se intensifican a veces. Un deseo creciente de soledad, no porque rechazas a los demás, sino porque necesitas escucharte a ti mismo. Un silencio desmoronante de creencias que a veces sostuvimos sin cuestionarlas, pero que ahora dudamos de ello. Una atracción hacia algo innombrado pero innegable, real. Cuando surge esta atracción, cuando tenemos estas batallas internas, por así decir, Jung creía que solo existen dos opciones para esto. Ignorarlo, continuar viviendo, ignorando o reprimiendo esos conflictos internos y vivir con una silenciosa sensación de división interna que nunca desaparece por completo. O responder a ello. Vuélvete hacia tu interior. Enfrenta aquello que has estado evitando y encuentra a esa parte de ti que has estado esperando bajo una máscara. Esta parte de ti, la esencia de lo que eres, que ha estado esperando detrás del delantal. El mensaje final de Jung no trataba de esperar a la muerte para comprender la vida, sino de despertar ahora mientras aún hay tiempo. Y lo dejamos con el último texto bíblico. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Cristo nos ha llamado a nosotros al despertar. Deja de defender una identidad construida únicamente para sobrevivir. Deja de vivir en la superficie.
Vuélvete hacia tu interior y recuerda lo que siempre has sido. No pierdes nada al morir. Vean ustedes, por ejemplo, los textos de Éxodo junto con Romano. Dice Dios a Moisés, no podrá el ser humano no podrá estar en mi presencia porque no me verá hombre y vivirá. Ish es la palabra. Ish, Ishta, la mujer. Ish envuelve a los dos. Y eso quiere decir, no podemos venir a Dios con un delantal. La experiencia de Adán y Eva en Génesis fue que Dios vino y al tratar con ellos removió los delantales y puso túnicas. No os conforméis a este siglo, dice Romanos, no lo recuerda Pablo en el Nuevo Testamento, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí están las tres digamos, partes de la jornada hacia el lugar santísimo. La buena voluntad de Dios, la corte, agradable voluntad de Dios, lugar santo, perfecta voluntad de Dios, lugar santísimo. En el Salmo 23, versículo 4, la amenaza de sombra y de muerte, es real, pero no hay que temerla. Pero esto lo estamos conectando con toda la experiencia del ser humano. Pues la provisión del pastor es suficiente, aun cuando estamos en ese momento de esa experiencia. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 117, versículo 2, porque ha agradecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Jehová es para siempre. La expresión no temeré, no temas mal alguno. Versículo 4, recuerda la característica central de la declaración profética de salvación, de redención, que es particularmente prominente en el texto bíblico en Isaías, del capítulo 40 al 55. Vean ustedes estos textos, por ejemplo, alguno de estos textos. La palabra consuelo también es temática en Isaías del capítulo 40 al capítulo 55. El contexto histórico del exilio del valle de sombra de muerte más oscuro en la vida de Israel, el exilio. El mensaje del profeta que incluso en el exilio Dios aún proveería. De hecho, el oráculo introductorio de toda esta narración bíblica concluye que Dios apacentará a su rebaño como un pastor. Y esto es un canto que a mí me encanta mucho. Vean ustedes cómo Dios trata. Una de las cosas que me llama la atención, Isaías 42, es en el versículo 7, para que abra los ojos de los ciegos, que nos dé un despertar, y podamos ver completo el cuadro de lo que Dios quiere, hace y a donde Dios nos guía. Bendito sea, Señor. Y cuando trata con Israel, creador tuyo, oh Jacob, trata como Jacob en su condición, formador tuyo, oh Israel. Trata con lo que Dios, el proceso y la redención de Dios termina realizando. Pero este salmo, si ustedes lo pueden llegar a conocer, como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en sus senos los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Esto es el Salmo. Salmo 40, 19. El canto. Ese es el canto. Guiará a su pueblo el buen pastor. Guiará a su pueblo el buen pastor. Reunirá sus ovejas en su eterno amor y llamará a sus corderos
y tiernamente en sus brazos llevará. Dios es fiel, Dios es fiel. Pero la Escritura no nos oculta en ninguna manera los momentos difíciles de nuestra jornada terrenal. Pero Dios se ha consagrado a realizar todo lo que desea hacer en cada ser humano. Que Dios les bendiga. Vamos a estar próximamente continuando analizando el texto bíblico en relación a un balance saludable en nuestras experiencias en el cerebro, quiénes somos, la educación clínica pastoral, educación clínica de apoyo espiritual, moral, emocional, mental a los pacientes. Fue de mucho provecho en 12 años de mi experiencia de la jornada ministerial. Y yo les deseo bendiciones. Estaremos próximamente examinando el texto bíblico.